Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Nacida en una región serbia bombardeada durante la guerra, Kristina Uhrilova encontró en las telenovelas latinoamericanas un refugio y el impulso para dedicar su vida al español, que hoy enseña en Chequia con pasión y creatividad. No se pierdan este impactante episodio del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Cuando tenía 7 años era muy popular ver las telenovelas latinoamericanas, ¿no? Entonces eso me enamoré por primera vez viendo las telenovelas, aunque claro no podía leer subtítulos, pero claro escuchaba eso. Y cuando llegué a los 15 años aquí en la República Checa a estudiar en un instituto, entonces tenía el español como lengua extranjera, ¿no? La segunda lengua. Entonces claro, yo decía, esto es para mí, y me di cuenta que entiendo casi todo porque lo había escuchado antes, ¿no? Y eso como fue un impulso a, mira, esto es lo que quiero hacer, esto voy a estudiar. Agrega Kristina que hace unos 200 años llegaron las primeras familias checas a Banato, esa región con una parte rumana y otra serbia, en la que ella nació y que ellos fundaron a partir de una iglesia y una escuela. No obstante, con el correr del tiempo y las generaciones, el idioma de los fundadores se fue perdiendo. Por ese motivo, el gobierno checo decidió enviar un profesor que, al darse cuenta del talento de Kristina, decidió ofrecerle una beca para estudiar en República Checa, país al que llegó siendo aún niña y sin la seguridad de sus padres. Era menor de edad, no tenía 15 años. Entonces ese profesor lo que hizo es que me encontró una familia en una ciudad cerca de Hradec, que se llama Brešno, pero ahí vivía solamente los fines de semana, porque durante 5 días de la semana vivía en un convento con las monjas, que era un convento de la escuela cristiana, ¿no? Porque somos cristianos. Entonces como que 5 días vivía ahí, pero tenía amigas de la escuela, entonces eso me ayudó un montón. O sea, estudiaban conmigo y ellos se iban a casa porque no podíamos quedarnos en ese internado. Y entonces los fines de semana vivían en casa de esa familia, 4 años. Cuenta Kristina que al principio ese cambio tan grande le costó mucho, no solo por estar lejos de su familia en una época en la que la comunicación virtual era menos frecuente, sino también por algunas diferencias culturales como la que notó al darse cuenta de que en las ciudades checas los negocios cerraban mucho más temprano. Sin embargo, hoy está muy contenta con su vida y reconoce que esa fue la mejor decisión que podría haber tomado, teniendo en cuenta que por ese entonces la vida en Serbia era muy difícil y el único refugio se lo daban precisamente las novelas latinoamericanas. A veces no había electricidad, ¿no? Durante estos 3 meses, cuando bombardearon a Serbia, entonces a la gente claro que le encantaban las telenovelas, pero no se podían ver, entonces usaban alguna parte de tractor, que no sé cómo se llama, para ver, ¿no? Usar la electricidad con eso y juntarnos en el pueblo para ver esta telenovela. Entonces todo fue mágico, o sea, yo todavía tengo muchos recuerdos muy vivos de ese periodo cuando tenía 7 años, porque vives en un estado de guerra, pero al mismo tiempo pues estás bien porque tienes esa seguridad de las novelas, de ese como, no sé, núcleo familiar y todo eso. De hecho, recuerda Kristina que incluso cuando empezaron a sonar las primeras sirenas que anunciaban el bombardeo del 24 de marzo, a eso de las 8 de la noche estaban viendo Esmeralda y en ese preciso momento tuvieron que esconderse. Ella considera que para una nena de 7 años las telenovelas no eran quizás muy adecuadas, pero está convencida de que la ayudaban a abstraerse un poco de aquella situación, a tal punto que decidió hablar para siempre el español y mientras estudiaba filología en Liberec y luego en Olomouc, se le ocurrió empezar a dar clases. O sea, para mí español es todo, o sea, como lo vivo muy profundo, voy a decir, como que me encanta cuando hablo, cuando escucho, o sea, como no sé, no existe otro idioma tan bonito como español, en mi opinión.
Cuenta Cristina que al principio comenzó a trabajar dando clases particulares con personas de distintos niveles, por lo que se vio obligada a preparar una gran cantidad de materiales. El año pasado empezó a concentrarse más en los alumnos principiantes y decidió ofrecer un curso para autodidactas que, de acuerdo a la velocidad y gusto de cada persona, puede durar entre 3 y 4 meses. Empieza desde cero, termina con el tiempo futuro y tiene como principal objetivo que el estudiante pueda empezar a comunicarse. En la actualidad, Cristina no da clases particulares sino grupales y afirma que todos sus alumnos son checos. Sobre todo mujeres en los 30, 40 y 50 años que quieren estudiar por placer, para viajar, o a veces, por ejemplo, compran una casa en España, quieren saber algo, o sus hijos tienen pareja que hablan. Es que me pasó esta vez, creo que este año, como 3 o 4 mujeres que siempre, mi hija encontró un español y necesito hablar con su familia, ¿no? Porque ellos hablan inglés, y entonces creo que es por placer, no es nada para el trabajo. Entonces, como las clases son bastante relajadas, es un ambiente, creo que muy positivo. La idea es, por lo tanto, que los principiantes puedan dominar muy rápido la pronunciación y algunas formas de saludar y presentarse. En su opinión, esa etapa suele ser muy estimulante hasta que llega, por supuesto, la primera gran dificultad del idioma, la conjugación verbal. Para combatir esas primeras frustraciones, Cristina se preocupa por preparar clases muy dinámicas e interactivas con mucho material visual para estimular la memoria y mostrar el lado más atractivo del español. Mi página se llama Mluv Španjolski, que significa habla español. Entonces, claro, tengo un programa donde tiene que hablar sin tener miedo, porque creo que es el mayor problema que tiene, ¿no? Como saben, pero tienen tanto miedo que todavía está esa época de comunismo que tenían miedo de los errores, y entonces como esas mujeres que como se sienten tan inseguras, entonces poco a poco trabajamos en eso. En ese sentido, piensa Cristina que la sociedad serbia es quizás más parecida a la española, porque las personas suelen ser bastante expresivas. Lo interesante es que ella misma siente por momentos que no se reconoce porque se está volviendo cada vez más checa por la influencia directa de su marido. Luego de sumar experiencia con distintas modalidades de la enseñanza, Cristina logró vivir de sus clases y del material didáctico que ella misma elabora. Afirma que el producto más exitoso de su plataforma son las tarjetas con las conjugaciones verbales en pasado y en presente, y explica que la idea de hacerlas surgió en una de sus clases grupales con 10 mujeres de 40 años que se confundían bastante con las distintas personas verbales. Entonces estaba pensando cómo mejorar eso, ¿no? Como que sea visual, que sea, ¿no? Porque en los libros a veces tienes conjugación de un verbo, después de 2 lecciones otro verbo, es como un todo sin estructura, ¿no? Y a mí me encanta la estructura, entonces yo necesitaba algo diferente. Y estaba en una cafetería en Hradec y se me ocurrió como el diseño, o sea, prácticamente lo inventé ese día, y desde entonces se quedó ahí, que van a tener un ejemplo de cómo se conjuga y luego van a tener otros verbos de la forma similar, y siempre así, otros colores, claro. Pero claro, después vino miedo, o sea, si lo imprimo, es una inversión, y si nadie lo compra, y todo como esos miedos, porque en esa época yo tenía 2 hijas muy pequeñas, estaba en casa con ellas, ¿no? Pero al final salió todo muy bien porque compraron, o sea, vendí 100 tarjetas en 2 días. Así llegamos, amigos, al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos esperamos la próxima semana y los invitamos a visitar nuestra página espanol.radio.cz, como así también cada uno de nuestros perfiles en redes sociales, Facebook, X y nuestra cuenta de Instagram. Hasta la semana que viene en Asligenov.